Capítulo 23. Habilidad. Hirako negó con la cabeza. Prefiero pensar que no hay necesidad de eso. Simplemente me despediré y diré que podemos llamar a esto un empate. No hay necesidad de ponerse violento, ¿verdad? La sonrisa de Yoruichi se volvió bastante depredadora cuando respondió, la voz se volvió amenazante. Oh, lo deseas. Rukia, ahora. Rukia apareció justo al lado de Ichigo, un tipo gordo con un bigote rosa, flotando detrás de ella dentro de una prisión de cristal dorado mientras estaba envuelta en hilos entre pilares de luz, y mientras lo hacía, asintió a Yoruichi e hizo un movimiento largo y complicado con los brazos. Antes de extenderlos sobre su cabeza en un movimiento como si estuviera arrojando arroz. Y mientras lo hacía, todos podían sentir el repentino pulso de poder invadiendo el parque, lo que hizo que Hirako frunciera el ceño y preguntara, pareciendo confundida. Yoruichi miró a Rukia, como si le diera la oportunidad de explicarse, y ella lo tomó con una sonrisa de suficiencia mientras respondía. Es un conjunto de minas trampa. Dáñalas, tócalas o incluso acércate lo suficiente, y lo harás. Estar atrapado. Tal vez no lo suficiente como para retener a un capitán, pero sí lo suficiente como para que el capitán Yoruichi te alcance. Y dado que no son sensibles, tu banca y no te permitirá engañar sus sentidos, como lo haría si te sumergieras en una multitud, permitiéndote escapar en el caos y la confusión. He estado trabajando en esto por un tiempo, solo para detenerte. Ah. Eso es, desafortunado. Hirako hizo una mueca, antes de volver a concentrarse en Yoruichi con molestia en su rostro. Entonces, ¿eres tú quien me acosaba todo el tiempo, no Aizen? Realmente esperaba que tú. Realmente deberías dejar de promocionar esa línea. Aizen no es del tipo que traiciona a nadie, y Urahara es un amigo y nunca lo haría. Además, te vi convertir a tus seguidores actuales en Bizarros con mis propios ojos, no estoy seguro cómo te las arreglaste para hacerles creer que era obra de Aizen, pero no puedes engañarme. Se llevó una mano a las sienes, masajeándolas como para quitarle un dolor de cabeza. Ya te lo dije en ese entonces, eso no es lo que estaba pasando, Aizen organizó todo eso, simplemente no sé cómo. Claro. Y ahora vas a decirme que, cuando Jin logró que me exiliaran por haber tratado de demostrar que te estaba ayudando, ¿eso también fue obra de Aizen? Hirako pareció sorprendida por eso, luego aliviada por un momento. Si Jin se puso de mi lado contra ti, eso significa que él, al menos, no cree que yo sea culpable. Es bueno saber que me queda al menos un amigo en el Gotei. Siempre lo hizo, fue un buen chico, muy idealista. Yoruichi levantó las cejas ante eso, como si no creyera que él diría algo así. Todavía vas a fingir que tu espía no te mantuvo en contacto constante con él, y no es así como te las arreglaste para seguir evadiéndonos. Realmente no tengo idea de lo que estás hablando. ¿Qué espía? Yoruichi dejó escapar un largo y molesto suspiro. Supongo que era una posibilidad remota de todos modos esperar que cometiera un paso en falso y revelara la identidad de su espía. Simplemente lo capturaré nosotros. Luego, entre un latido y el siguiente, Yoruichi se movió, lanzándose hacia Hirako, quien por su cuenta se lanzó hacia atrás y hacia arriba mientras se pasaba una mano por la cara para invocar su máscara nuevamente. El aumento de velocidad mientras lo hacía era visible a simple vista y, sin embargo, Yoruichi aún logró alcanzarlo, su brazo se convirtió en lo que parecía una especie de guantelete escamado con garras que Hirako logró detener con su espada, aunque el mero impacto lo envió volando, mientras que Ichigo se dio cuenta con sorpresa, no había sido cortada, las escamas que cubrían su brazo parecían completamente intactas, a pesar de haber golpeado el filo de la espada de Hirako. Mientras tanto, el hombre mismo, aprovechando la distancia, hizo un gesto con los brazos y lo que parecía una multitud de agujas del tamaño de una espada salieron volando de él hacia Yoruichi, demasiado densas para que ella las detuviera, pero en lugar de esquivarlas. Por cierto, ella se mantuvo firme, sin embargo, eso se aplicaba cuando estaba en el aire, simplemente burlándose, antes de desaparecer repentinamente cuando las agujas atravesaron el lugar donde había estado parada. En el mismo momento en que la última de las agujas pasó por su posición, reapareció exactamente donde había estado antes, como si no se hubiera movido en absoluto, con una sonrisa en su rostro que comunicaba lo poco que le había preocupado ese tipo de ataque. Aún así, parecía que Hirako en realidad no había esperado golpearla con ella en primer lugar, ya que en su lugar, giró su espada en su mano mientras gritaba: «Colapsa, Sakanade». La espada se transformó en un instante, el pomo al final de su mango rojo se convirtió en un círculo plateado mucho más grande que la cruz del reloj de arena, mientras que la hoja se enderezó un poco, mientras se formaban 5 agujeros a lo largo de su longitud.
Junto a Ichigo, Rukia frunció el ceño y comentó, eso hará las cosas más difíciles. Su Shikai le permite jugar con las percepciones. Ahora el capitán Yoruichi tendrá que luchar contra él sin mirar la espada en absoluto, de lo contrario, la vista se verá afectada. Si percibe un ataque que viene de la izquierda cuando viene de la derecha o algo así, podría lastimarse. Ichigo frunció el ceño, los ojos enfocados en la sonrisa de Yoruichi, que se había hecho más grande. Ella no parece preocupada por eso. Sin embargo, algo era extraño en Yoruichi. Si bien se veía igual, su brazo también había vuelto a su aspecto normal inicial, ya no se veía escamado y provisto de garras, había algo diferente. Frunció el ceño, tratando de darse cuenta de si se estaban perdiendo algunos detalles, antes de darse cuenta de que estaba siendo un idiota. Mientras sus ojos estaban ayudando a interpretar la información, fue su sentido espiritual lo que le permitió percibir lo que estaba pasando. Solo necesitaba reenfocar sus sentidos en lo que estaba pasando. Envió un pulso de energía en su mínima expresión, para darle más alcance y penetración, y esta vez, cuando volvió, trató de enfocarlo a través de sus ojos en lugar de simplemente dejar que su cerebro lo interpretara, y lo que obtuvo fue que había un caparazón sobre su cuerpo. Se preguntó cómo eso podría ayudarla. Luego, Yoruichi cargó hacia adelante, y pudo ver que la forma en que ella estaba usando Shunpo estaba en otro nivel de cómo lo hicieron él o Rukia, en lugar de simplemente aligerar su cuerpo y alargar la cantidad de espacio que cubrían sus pasos, casi la totalidad de su parte inferior. El cuerpo parecía casi disolverse en una neblina, reformarse en el punto más lejano en el que estaban sus pies, solo disolverse y reformarse nuevamente en el nuevo punto más lejano, y todo mientras continuaba moviéndose también hacia adelante. El nivel de control que tenía que ser capaz de mantener sobre su cuerpo para evitar que simplemente se disolviera en pedazos con conexiones tan sueltas mientras lo movía estaba mucho más allá de lo que Ichigo creía posible. Y eso sin tener en cuenta que también estaba usando a Kuga para impulsarse más con lo que parecían explosiones microscópicas que la impulsaban hacia adelante a cada paso, casi como si tuviera cohetes en miniatura atados a sus pies. Y la forma en que lo estaba haciendo, casi relajada, hizo sospechar a Ichigo que podría hacer aún más trucos, si necesitara más velocidad, si tuviera que enfrentarse a un oponente más rápido. Así las cosas, a pesar de lo mucho más rápido que Ichigo había sido Hirako, Yoruichi estaba sobre él literalmente antes de que Ichigo pudiera parpadear, y cuando iba a atacar, vio extrañas garras enormes como cuchillas que brotaban de sus dedos, casi tan grandes como toda su mano lo era. Hirako reaccionó golpeando hacia arriba con su espada, como para empalar el brazo de Yoruichi, incluso cuando ella formó la mitad de un guantelete como el que había tenido antes, y fue entonces cuando Ichigo se dio cuenta de que no era una armadura, en realidad eran solo escamas. Formado a partir del abrigo superpuesto a su piel transformándose en el lado equivocado del brazo, solo para que la hoja rebotara, mientras que la garra de Yoruichi golpeó directamente el pecho de Hirako, dejando un corte en él. Le tomó un momento entender. También estaba bajo el poder del Shikai de Hirako, y había visto que la espada se movía desde el lado opuesto debido a eso, pero Yoruichi de alguna manera había sido capaz de darse cuenta y detenerlo correctamente. Incluso cuando se dio cuenta de esto, la vio esquivar un contraataque moviendo la cabeza hacia atrás en un ángulo tal que debería haberse roto pero no lo hizo, su cuello de alguna manera se volvió más flexible, luego golpeó con una patada a la espinilla de Hirako cuando trató de retirarse. La pierna se convirtió en un tentáculo de pulpo para envolver la pierna, bloqueándolo en su lugar mientras Yoruichi golpeaba con su frente la máscara de Hirako, que sobrevivió al impacto sin romperse aunque, en el último momento, los cabellos de la mujer se habían convertido en cuernos rizados. De un carnero, dando al golpe mucho más poder detrás del impacto. Y mientras ella le sonreía, sus ojos parpadearon por un momento adorado con una pupila torcida antes de volver a su color avellana normal, Ichigo tuvo una epifanía repentina. Ella está usando su Shikai. Rukia apareció sorprendida por el comentario y respondió con el ceño fruncido. ¿No lo creo? Una de las cosas por las que la capitana Yoruichi es famosa es que es la única capitana que puede luchar con las manos desnudas contra personas que empuñan Zanpakuto. De hecho, no lo sé. No creo haberla visto nunca usar su espada, ni siquiera cargarla, pero ese es un procedimiento estándar para la 2ª división, ya que ayuda con el sigilo. Y de todos modos, no es como si la hubiera visto pelear en serio. Al menos hasta hoy.
Ichigo, sin embargo, tenía pocas dudas de que eso era lo que estaba pasando. El Shikai de Yoruichi era como una segunda piel que llevaba puesta, que se transformaba según lo necesitaba y que, lo más importante, actuaba como un filtro entre sus sentidos y el mundo exterior. Al hacer que la espada viera las cosas en su nombre, pudo ignorar los efectos confusos del poder de Hirako, y dado que su propia piel era en realidad su Zanpakuto, podía afilarla y endurecerla de la misma manera que Hirako podía hacerlo, permitiéndole mantener ahí la raya fácilmente. Y, por supuesto, se dio cuenta después de ver que de repente le crecía una cola parecida a un látigo como la de una rata, pero con el aguijón de un escorpión brotando de su extremo justo cuando golpeaba a Hirako en el pecho. También era así como ella mantenía su disfraz de gato. Y mantuvo la hoja oculta. El poder de la espada tenía que ser para transformarse en animales, aparentemente no solo en su totalidad sino también en porciones. A pesar de que todos sus ataques parecían fallar al principio a los ojos de Ichigo, pronto se hizo evidente que Yoruichi en realidad estaba golpeando con cada ataque que hacía, mientras que todos los ataques de Hirako fallaron o fueron detenidos. Ella lo estaba abrumando con una combinación de la rapidez de sus golpes, usando su Shunpo avanzado al máximo, y un uso muy reactivo de su Shikai para transformar su cuerpo según fuera necesario para asegurar que sus ataques golpearan y los de su oponente fallaran, con tentáculos, garras, aguijones, espinas y todo tipo de escamas que actúan como una armadura que aparece en su cuerpo según sea necesario para mantener la presión. Al ver claramente que no iba a vencerla, Hirako de repente dejó de defenderse, dejando que un golpe con una cola endurecida con Akuda lo atravesara directamente a través de sus tripas para agarrarlo, inmovilizando a su oponente más rápido en su lugar el tiempo suficiente para salir. Un gesto giratorio con su mano, creando una jaula para atrapar a Yoruichi. Luego saltó hacia atrás, haciendo una mueca mientras colocaba una mano en el punto donde la sangre fluía libremente de su herida, haciendo que la mano y la herida crecieran por un momento. Ichigo vio que estaba ralentizando la pérdida de sangre, pero en comparación con la curación que Rukia le había mostrado después de su primera pelea, donde se había curado de ser empalada, claramente era un esfuerzo bastante patético. Por supuesto, no parecía necesitarlo, ya que su regeneración rápidamente alcanzó la holgura, mientras Hirako miraba a Yoruichi que lo miraba desde detrás de las rejas, con una sonrisa divertida en los labios. Golpeó una de las barras de forma experimental con una garra que había crecido en su dedo, haciendo que salieran chispas, y luego lo miró con una sonrisa y dijo: ¿Es esta realmente la mejor jaula que pudiste encontrar? Realmente deberías repasar a tu hijo, esto solo durará 10 minutos. Dejó escapar un suspiro laborioso, luego respondió, sonando molesto. Como si pudieras hacerlo mejor, conoces tan poco a Kido como yo. De hecho, ¿no dijiste una vez que solo conocías un puñado de Bakudo? Al menos también tengo un par de trucos de Ado y Kaido. Yoruichi asintió, completamente imperturbable, y cuando respondió había una clara arrogancia en su tono. Bueno, soy lo suficientemente bueno con Akuda y Oo para compensar eso. Tú, por otro lado, eres bastante patético, así que buscar formas de mejorar debería ser tu prioridad. Hirako miró, la expresión claramente visible a pesar de su máscara, luego se dominó visiblemente y dijo, claramente harto de la discusión. Bien, buscaré hacer eso, gracias por la sugerencia. Mientras tanto, te mantendré atrapado durante 10 minutos. Será suficiente para mí escapar, así que si me disculpan. Mientras hablaba, Yoruichi arqueó una ceja con educada incredulidad, y antes de que pudiera terminar de hablar, ella se convirtió en una libélula, volando a través de los barrotes en una fracción de segundo. Ichigo vio que aparentemente no tenía ningún problema en usar Shunpo incluso cuando su cuerpo carecía de las extremidades adecuadas, para volver a su forma humana una vez fuera de él mientras decía, divertida. ¿En serio pensaste que eso me iba a sostener? Como estaba diciendo, necesitarás algo mejor que eso si quieres para hacerlo. Así lo haré. Muy bien entonces. No hubo ningún movimiento visible de Hirako, sin embargo, su cuerpo pareció explotar cuando el Reiatsu comenzó a salir de su forma, solidificándose en un momento en una forma hueca. La parte superior de su cuerpo era como un insecto, un caparazón endurecido con dos extremidades delgadas y segmentadas que terminaban en manos que brotaban a los lados, la derecha todavía sostenía su Zanpakuto. Pequeñas alas parecidas a membranas que vibraban a frecuencias increíblemente altas brotaron de su espalda, y en lugar de un cuerpo inferior había lo que parecían 7 colas separadas, cada una larga, gruesa y afilada en su extremo, y cada una cubría con lo que parecían cientos de púas largas, delgadas y con forma de aguja como las que tendría un puercoespín.
Yoruichi no perdió el tiempo para estudiarlo, sino que cargó contra él de inmediato, claramente planeando derribarlo antes de que pudiera hacer mucho con su nueva transformación. Hirako contraatacó cortando con la cola repetidamente, mostrando un control absoluto sobre cada uno, y cada vez que lo hizo, todas las púas de la cola fueron lanzadas hacia adelante como una lluvia de proyectiles. Era más o menos el mismo que el ataque que había usado al abrir la pelea contra Yoruichi, excepto que, dado que tenía tantas colas y cada una regeneraba las púas de fuego con bastante rapidez, estaba manteniendo un aluvión interminable de estos ataques, arremetiendo con ellos sin parar. A pesar de esto, el ataque ni siquiera mató a Yoruichi, ya que se convirtió en una mosca, e Ichigo se dio cuenta de que así había evadido el primer ataque al comienzo de la batalla, y luego cargó hacia adelante como tal, una vez más, mezclando Shunpo y Akuda para acelerar a una velocidad equivalente a una bala en menos de un segundo. Incluso con un tamaño tan diminuto, una o dos de las agujas lograron terminar en el camino de Yoruichi, pero en lugar de reducir la velocidad o detenerse para esquivar, se lanzó hacia adelante sin pausa, usando una variante de Akuda que Ichigo no hubiera creído posible. Mientras mezclaba la sensación de relajación que convertía el Reiatsu en un líquido fluido similar al agua con la ira que lo encendía como el fuego, lo que resultó en lo que parecía una armadura de fuego líquido que rodeaba su cuerpo y le permitía simplemente derretirse a través de cualquier cosa. De las agujas gigantes que necesitaba, moviéndose a través de ellas sin siquiera disminuir la velocidad. Aún así, el hecho de que pudiera disparar sus agujas con solo usar sus colas dejó a Hirako libre para usar su mano libre para usar Aikido, lo que hizo para invocar lo que parecían grandes losas sólidas de luz brillante, suficiente para formar un verdadero muro que Yoruichi se estrelló contra ella cuando superó la avalancha de agujas. La sustancia dorada pareció ralentizar su avance por un momento, cediendo claramente a su avance inicial solo para endurecerse más y más a medida que avanzaba, pero luego, de repente, se convirtió en un elefante, literalmente reventando la pared. Una capa de fuego líquido quemó cualquier pieza de la barrera que se había pegado a ella, mientras que el impacto de su cambio de tamaño rompió el resto. Aún así, la combinación de obstáculos le había dado a Hirako suficiente tiempo para hacer girar su espada frente a él una vez más en un patrón complejo, gritando erupción, Sakanade. Mientras desataba su Bankai. Visualmente, la única diferencia en la espada de su estado Shikai era que el metal había cambiado de plateado a un rosa brillante, y que ahora dos anillos más pequeños brotaban de los dos extremos de la cruz en forma de reloj de arena. Además de eso, humo rosa salía lentamente de los 5 agujeros a lo largo del cuerpo de la hoja, que se arrastraba detrás de él cuando Hirako la movió frente a él en una posición de guardia mientras Yoruichi se lanzaba hacia adelante. Su puñetazo se estrelló contra la espada con un sonido como un trueno, lo que provocó que una gran cantidad de humo rosado saliera de la espada, luego sonrió cuando la electricidad brotó de su puño, descargándose en todo el cuerpo de Hirako incluso cuando Yoruichi estaba completamente ileso. Ichigo pudo ver que en realidad lo había enfocado de modo que sus nudillos, el único lugar en su cuerpo que tocaba el rayo, estaban cubiertos por una fina capa de Reiatsu que claramente la aislaba de alguna manera, incluso si él no sabía cuál tipo de emoción lograría ese efecto, pero Hirako claramente no tenía la capacidad de hacer lo mismo, ya que el rayo estalló en todo su cuerpo, el daño continuo luchó con su regeneración hueca a medida que más y más de su carne volvía a crecer solo para ser quemada por las corrientes eléctricas que continuaban asolando su cuerpo sin pausa. Estaba claro que Yoruichi no planeaba continuar con el ataque hasta que su oponente fuera incapaz de moverse en absoluto, pero luego el humo rosa que se desbordó de la espada pareció tomar vida propia, repentinamente explotó hacia Yoruichi, forzando la mujer se lanzó hacia atrás para evitarlo, finalmente interrumpiendo su ataque y dándole a Hirako el tiempo que necesitaba para recuperarse por un momento. Tan pronto como dejó de ser presa de continuas convulsiones de dolor, la niebla rosa se volvió a formar alrededor de Hirako en forma de una gran esfera, haciendo imposible acercarse a él sin atravesarla. La niebla obstruía un poco la vista de Ichigo, pero aún así se dio cuenta de que, por mucho que la regeneración de Hirako estaba eliminando lentamente el daño que Yoruichi le había infligido, su cuerpo todavía estaba horriblemente chamuscado por quemaduras eléctricas por todas partes y muchas columnas de humo oscuro se elevaban de él. Lo más carbonizado de su carne y mezclándose con la niebla. Yoruichi negó con la cabeza, asumiendo la defensa de Hirako como si no la intimidara en absoluto, y dijo: "No eres mejor controlando al hueco ahora que la última vez. Todo lo que hace es que puedas recibir un par de golpes serios, pero eso no te hará ganar esta pelea, Shinji".
tu banca y no pudo detener yo entonces y tampoco lo haré ahora, y no te queda ningún truco, ni nada que yo no pueda vencer. Ríndete, y no haré que esto sea tan doloroso como sería de otra manera. Hirako dejó escapar una risa larga y áspera ante eso, su voz claramente quebrada por el dolor además de estar distorsionada debido a la forma en que estaba liberando su hueco. Si estás tan seguro de eso, entonces ven, y veremos si me queda algún truco. Yoruichi sacudió la cabeza con decepción, luego su cabeza se convirtió en la de una tortuga, y respiró profundamente antes de cerrar su pico recién adquirido y sumergirse en la niebla rosa. Ichigo notó que la cabeza no era todo lo que había hecho. Su piel cambió de color, pasando de un marrón oscuro a un blanco moteado completamente negro, claramente aislando completamente su cuerpo de cualquier necesidad de transpiración, y una vez más había crecido. Garras en sus dedos, aunque esta vez parecían más pequeñas y delgadas, a diferencia de lo que Ichigo había visto antes. Hirako se giró para usar sus colas en una parada, golpeando el ataque de Yoruichi. Sin embargo, usó Akuda durante una fracción de segundo en el momento del impacto, lo que hizo que se extendiera mucho más allá de la punta de sus dedos mientras giraba como acero con control y ardiendo con alcance al mismo tiempo, con el resultado de que el dos colas que habían hecho la parada fueron cortadas por él como si cuchillas de metal candente las hubieran cortado con la facilidad que se esperaría. Incluso mientras lo hacía, su otra mano fue directamente a la cabeza de Hirako, pero justo antes de que golpeara, él se movió hacia un lado con una rapidez tan inesperadas que su ataque resopló, cuando Ichigo vio que de alguna manera había sacado a Reiatsu de su cabeza. Su cuerpo se aceleró hacia un lado, esquivando sin moverse ni decir nada para que Yoruichi notara y contrarrestara. De hecho, fue suficiente sorpresa para él golpearla con su espada, e incluso cuando Ichigo vio que ella se movía para esquivarla, su brazo tuvo otra aceleración repentina, claramente usando el mismo truco que antes, para empujar su brazo hacia adelante más rápido que él. De lo contrario sería capaz de moverse pero aunque el golpe golpeó, en realidad no lastimó a Yoruichi. En el momento en que la punta de la hoja alcanzó su piel, usó a O para esparcir una vez más todo el Reishi tan lejos que todo lo que Hirako golpeó fue el Reiatsu en el medio, que se separó para que él no cortara nada. Luego, sin devolver su cuerpo a la normalidad pero manteniendo el O, Yoruichi convirtió el Reiatsu que la espada había golpeado en una sustancia pegajosa y magnética, bloqueando la hoja en su lugar, mientras que las capas externas se pusieron duras como rocas en la determinación de evitarlo. De ser retirado. Luego, una patada, pero con sus pies convertidos en cascos para un poder de impacto superior, se estrelló contra Hirako, enviándolo por los aires mientras, tirando de su brazo hacia atrás, Yoruichi le arrancó el zanpakuto de la mano, antes de arrojarlo detrás de ella mientras ella una vez más cargó hacia Hirako. El visor agitó sus manos frente a él, e Ichigo se dio cuenta de que estaba arrojando lo que parecían pequeñas esferas de Reishi, ninguna más grande que una pequeña cánica, como si el hueco estuviera arrojando partes de su propio cuerpo, sosteniéndolas en sus manos. Justo cuando Yoruichi estaba lo suficientemente cerca, una vez más desató una ráfaga de Reiatsu, pero en lugar de usarla para mover su propio cuerpo, brotó de sus manos para dispararlas a sus oponentes tan rápido como balas. Todavía no eran lo suficientemente rápidos para golpear a Yoruichi, ya que ella movió su brazo, repentinamente blindado con escamas que habían sido recubiertas con Reiatsu duro como el acero, para interponerse. Sin embargo, en lugar de rebotar, todas las canicas explotaron con el poder de las granadas, e Ichigo se dio cuenta de que Hirako se había llenado de Reiatsu mientras las creaba, de la misma manera que funcionaba el Jinto de Ishida. Si bien las explosiones parecían poderosas, no superaron la defensa de Yoruichi, pero la detuvieron, que aparentemente era todo lo que Hirako necesitaba, ya que agitó la cola después, causando que todas las plumas que había disparado antes, que habían dispersado todo sobre el suelo, para volar repentinamente hacia arriba y hacia atrás, casi todos convergiendo sobre Yoruichi desde todos lados para un ataque multidireccional imposible de esquivar, mientras que unos pocos lograron levantar la zanpakuto de Hirako y llevarla de regreso a su mano. Yoruichi se transformó en una tortuga cuando las agujas convergieron en su posición, retirando todas sus extremidades dentro del caparazón justo antes de formar la armadura de fuego líquido que rodeaba todo su cuerpo una vez más. Las púas se derritieron tan pronto como la impactaron, pero debido a la naturaleza omnidireccional del ataque, se mantuvieron en su cuerpo como una escoria sobrecalentada a medida que se acumulaba más y más, mientras Hirako observaba en silencio mientras él mantuvo el ataque, disparando nuevas agujas de su propio cuerpo mientras todas las que había esparcido por el campo de batalla antes se agotaban lentamente.
Incluso mientras el ataque continuaba, si bajaba la intensidad ahora que tenía que crear más agujas él mismo en lugar de depender de las preexistentes, Hirako gruñó, sonando enojado. Realmente forzaste mi mano aquí, Yoruichi. Por supuesto que aprendí algunos trucos durante un siglo, simplemente no quería usarlos porque esperaba resolver esto sin ninguna muerte. No me voy a quedar sin nada de munición aquí, y la regeneración se encargará de mis heridas eventualmente. No puedes ganar. Eso es una mentira. Hirako, e Ichigo también, se giraron hacia Rukia, quien sonrió con aire de suficiencia incluso mientras miraba al Visored. Solo puedes controlar las agujas telepáticamente cuando estás en esta forma completamente liberada, y no puedes mantener esto para siempre. Es posible que tengas el Oyou bajo control, pero aún te duele usar su poder. Apuesto a que es por eso le estás pidiendo al capitán Yoruichi que se rinda, porque te estás acercando a tu límite, ¿no es así? No. Puede que tengas razón en que tengo un límite, pero no es tan corto como para que me esté quedando sin él. Ella se cansará antes que yo, la resistencia nunca fue su fuerte. Y no le quedan contadores. Justo cuando Hirako terminó de decir eso, de repente la escoria fundida que cubría a Yoruichi estalló en una explosión de roca sobrecalentada dirigida directamente a Hirako, cuyos ojos se abrieron con incredulidad cuando se vio obligado a suspender su ataque para esquivar el que estaba dirigido a él. La corriente se movió tras el Visored mientras él continuaba escapando hasta que Yoruichi estuvo completamente libre de todo, y mientras observaba, Ichigo se dio cuenta de cómo lo había hecho. Había dejado acumular tanta escoria como su cuerpo reforzado podía soportar sin daño. Antes de convertir una pequeña parte de él en repulsivo mientras usa el resto para canalizarlo hacia el punto repulsivo, convirtiéndose en una especie de cañón de alta presión. Una vez que estuvo completamente libre de los resultados del ataque de Hirako, Yoruichi volvió a su configuración anterior de cabeza de tortuga mientras cargaba contra los Visored nuevamente. Se defendió disparando poderosas corrientes de humo rosa directamente a Yoruichi, pero ella esquivó la mayoría y se dirigió directamente a aquellos que la ralentizarían demasiado para esquivar, claramente todavía conteniendo la respiración desde antes sin ninguna reducción en sus capacidades de combate. Esta vez, cuando se acercó a Hirako, estaba lista para sus esquivas y ataques acelerados, y aunque logró esquivar mucho más de lo que había hecho al principio, e incluso logró devolver algunos golpes, en realidad no podía. Interrumpió su ofensiva, e incluso el golpe que recibió no pareció lastimar realmente a Yoruichi, a juzgar por lo poco que reaccionó ante ellos. Todo lo que estaba logrando, claramente, era retrasar la victoria claramente inevitable de Yoruichi. Algo con lo que la capitana claramente se molestó cuando, de repente, cambió de su tamaño normal al de una ardilla para esquivar un ataque, colocándose dentro de la guardia de Hirako para luego lanzar un golpe aplastante con dos manos desde arriba hacia su cara, convirtiéndose en un elefante, si uno con manos humanas del tamaño de un elefante y cabeza de tortuga, justo cuando se conectó el golpe, lo que hizo con una mezcla repentina de electricidad y fuego en el punto de impacto que creó una explosión titánica al golpear. Hirako cayó al suelo, el cuerpo envuelto en humo oscuro, y abrió un cráter en el suelo del parque cuando se estrelló contra él. Yoruichi aterrizó unos momentos después, mientras Hirako salía lentamente del cráter de rodillas, tosiendo y respirando con dificultad. Había vuelto a su forma humana, ni siquiera con la máscara de Oyou puesta, pero parecía que estar en el estado liberado lo había protegido lo suficiente como para que solo pareciera que había pasado por una fuerte paliza, golpeado y magullado, en lugar de quemado, cortado y sangrando como lo estaría si las heridas tomadas en su forma hueca se hubieran traducido correctamente a su forma humana. Levantó la vista del suelo hacia donde Yoruichi estaba de pie con los puños a los costados, mirándolo fijamente y volviendo a su forma completamente humana mientras ella decía, sonando muy molesta: ¿Quieres más? Porque estoy listo para seguir si eso es lo que se necesita. ¿Te quedan algunos trucos que quieres que demuestre que son inútiles? Hirako se rió de eso y luego respondió, cansada: solo uno. Luego, de repente y antes de que nadie pudiera reaccionar, agitó su brazo, lanzando al aire lo que parecían largos palos de madera blanca. Yoruichi inmediatamente se alejó de ellos, evitándolos fácilmente, solo para que Hirako revelara que no era un ataque mientras sacaba algo más de su otra manga, un pequeño orbe que parecía estar hecho de pura oscuridad, turbulento en las sombras mientras manteniéndose de alguna manera en la forma de una esfera perfecta. Apuntó a los palos, sus ojos se estrecharon y se volvieron negros por un momento, antes de que líneas de energía negra aparecieran entre el orbe y los palos por una fracción de segundo, con un destello de oscuridad que hizo que todos se sintieran ciegos por solo un momento.
y luego cada uno de los palos se rompió, se formaron grietas de telaraña sobre su superficie por un breve momento antes de explotar, cada una revelando un hueco diferente. Yoruichi miró eso con desprecio apenas disimulado como las criaturas que parecían estar reorientándose después de ser liberadas, antes de volver su mirada hacia Hirako, mostrando claramente la decepción en su interior. ¿En serio? Esta chusma es todo lo que puedes. Su mensaje fue interrumpido cuando un sonido diferente se propagó por el parque, y al mirar hacia arriba, Ichigo vio una grieta que se abría en el cielo, no muy diferente a la que había experimentado en la casa de Orihime, excepto que esta vez no se detuvo en un solo hueco, mientras más y más continuaban cayendo del cielo. Eran tantos, que todavía estaba tratando de contarlos, cuando un aullido lúgubre resonó en el área, y la rasgadura en el cielo creció como un hueco diferente a cualquier otro que había visto antes. El monstruo era enorme, tan alto como un rascacielos pero mucho más grande y sólido, sin piernas visibles y un cuerpo que más se parecía a una enorme capucha envuelta alrededor de él, excepto por los brazos tan grandes que Ichigo era más pequeño que un dedo en las manos en la parte superior. Final de ellos. Incluso su máscara era extraña, siendo más humanoide que las bestias a las que estaba acostumbrado, con una larga nariz ganchuda y dientes prominentes como sus únicas características, y en lugar de los ojos normalmente brillantes que la mayoría lucía huecos, este tenía simplemente un vacío oscuro dentro de su cuenca ocular profunda. Sin embargo, de alguna manera, el vacío allí era más inquietante y aterrador de lo que jamás había sido el puro odio de los huecos normales. A su lado, podía sentir a Rukia quedarse inmóvil, murmurando menos grande, pero quizás lo más aterrador de todo era que Yoruichi había reenfocado por completo su atención de Hirako a la criatura titánica. Y por primera vez desde que Ichigo la conoció, parecía genuinamente preocupada.